Bueno, eh, arrancamos con el segundo encuentro. Por ahí teníamos que haber grabado la parte de la presentación de ustedes, pero bueno, encima con un mate le cuentan a las chicas. Eh, Estuve mirando el trabajo de la Lila, está muy bien. El tiempito es que no voy. Eh, Bueno, le bueno, comento. hoy un poco, dale, y si no lo va a ver en el video. Un poco lo que vamos a trabajar hoy, sí, vamos, si bien ya vimos las primeras dos librerías vinculadas a Web Scraping, que vamos a usar, fundamentalmente por ahí los tradicionales. Hoy vamos a ver por ahí la librería más avanzada de Web Scraping que vamos a usar en el marco del proyecto, de lo que estamos en el marco del proyecto, que es Selenium. Vamos a hablar un poquito de la arquitectura básica de un scrapper con Selenium y funcionalidades básicas de Selenium como comando de inicialización del navegador, comandos de navegación y comandos vinculados a la interacción con elementos. Para en el tercer encuentro hablar de interacciones avanzadas. Cómo, hoy vamos a ver, bueno, seleccionar un elemento, cómo enviar la información, si es un input, un text area, cómo hacer un clic en un botón. Y más adelante, en el próximo encuentro, vamos a ver cómo mover el mouse, cómo arrastrar un elemento drag and drop en HTML, etcétera, etcétera. La mayoría de las cosas que vamos a usar en el marco del proyecto o que estamos usando están en este encuentro, ¿sí? Lo otro por ahí son cosas más avanzadas, eh, pero que está bueno tener a mano por si se las presenta en un problema. ¿Sí? Pero bueno, Selenium, sí, como un poco charlamos en el encuentro anterior, es una herramienta que en realidad lo que permite es automatizar el comportamiento del navegador web. Inicialmente se utilizaba para la automatización de pruebas. Y trae aparejados tres herramientas, ¿sí? El Selenium WebDriver, que es un driver que vincula diferentes lenguajes de programación con la funcionalidad de Selenium. Nosotros vamos a usar fundamentalmente Selenium a través del WebDriver, ¿sí? Es un conjunto de bibliotecas a través de las cuales podés consumir los servicios de Selenium. Luego el MIDE, que se los voy a mostrar y que yo a veces uso, que básicamente vos lo que podés hacer es grabar un conjunto de acciones a través de Selenium. ¿Sí? Yo inicializo la extensión de Selenium IDE en mi navegador, y pongo a grabar, hago un conjunto de actividades interactúo con un sitio web, y luego lo que quedan grabados son todas las acciones que hice traducidas a Selenium. Eso además lo puedo guardar como un script en Python. No se emocionen, no funciona eso. No, esa traducción no funciona también, pero sí es verdad que me sirve muchas veces para identificar los elementos. Uso generalmente para identificarlos. Ahora después se los voy a mostrar un ejemplo, está bueno. Y el tercer elemento, sinceramente nunca lo usé, pero sirve para paralelizar pruebas, ¿sí? En múltiples navegadores. Quizás podamos pensar en hacer esto para correr múltiples scrappers, no sé, pensémoslo, veámoslo. Ahí te Bueno, interrumpo, Juan Manuel. Perdón. sí, Es en múltiples navegadores y puede ser en múltiples, así como en computadoras, sí, como sí, Paralel y eso. No me sí, acuerdo, son otros programas que, como van partiendo el sí, código y lo van ejecutando. Mm. sí, sí. Para el SAT, eso, sí. Bueno, pero un poco lo que vamos a trabajar tiene que ver con Selenium WebDriver, ¿sí? Que es una interfaz para, bueno, darle instrucciones, ¿sí? Y que se ejecuten estas instrucciones en múltiples navegadores. Interesante que tiene, y eso fue evolucionando con el tiempo. Hoy casi que no hay diferencia en el navegador que instanciar, después las instrucciones funcionan bien, eh, así que ahí en todo caso podríamos ver si hay algún problema. Algunos en algún momento hablaron de que usaban Firefox, pero bueno, eso no debiera cambiar demasiado.
Y bueno, la idea ahí es que el WebDriver van a ver que va a controlar un navegador, ¿sí? Como lo haría una persona, más allá de que por múltiples cuestiones que vamos a ir abordando, sobre todo en el encuentro que sigue, inicialmente van a ver que el navegador se encuentra, que el acceso a la funcionalidad está siendo automatizado, controlada por un programa. De hecho, por lo menos mi versión de Chrome, cuando se ejecuta un script de Python con Selenium y se abre el Chrome, te aparece arriba y dice, este navegador se encuentra con el programa". Pero eso uno podría desactivarlo, que no es tanto el chiste, pues lo único que pasa que deja aparecer el cartel, pero también podrías tratar de engañar eso. Bueno, y lo interesante es que tiene librerías para un montón de lenguajes, un montón o cuantos, y nosotros lo vamos a utilizar fundamentalmente a través de Python. Partimos de la base acá de que tenemos conocimiento de Python, por eso nos parece importante antes hacer el taller de introducción a Python y ver algunas cuestiones vinculadas a las estructuras de control de flujo, ya sea iterativas y alternativas, a los tipos de datos simples y a los principales tipos de datos compuestos, como pueden ser los strings y las listas, ¿sí? También recuerden que vamos a asumir, obviamente lo que no sabemos lo podemos revisar, no hay problema, pero vamos a asumir que también sabemos utilizar un data frame, ¿sí? Por lo menos de manera inicial, como para volcar esos datos estructurados. Recuerden que la arquitectura de bootstrapping o el esquema tiene que ver con datos semiestructurados, no estructurados, tratar de obtener información estructurada para luego persistirla. La forma en la que vamos a guardar en memoria la información estructurada en general es a través de data frames. Después del uso de data frame, como vieron ustedes en el trabajo, lo vamos a pasar a ya sea un CSV, a un Excel, a una base de datos relacional o no relacional. Pero bueno, volvamos sobre este cuadrito o este esquema, ¿sí? Que ya retomamos en el primer encuentro, que tiene que ver con la arquitectura básica de un proceso de scrapping. A partir de este encuentro, lo que vamos a hacer es hacer el crawling, los requests, los get a los sitios web, que lo hicimos a través de la librería request. Hoy, o a partir de ahora, lo vamos a hacer a través de Selenium. ¿Sí? Tenemos una segunda variante para hacer esto. Yo la verdad que inicialmente hay estilos de programación, pero por ahí yo tiendo a que cuando no sea necesario usar la primera variante de request más Beautiful Souls, porque hay como menos ropa ahí metida, digamos, hay menos capas de abstracción y uno sabe más específicamente qué está pasando ahí, instrucción a instrucción. Es como que Selenium se nutre de un montón de otras librerías a partir de las cuales está construido y es como que a veces perdés un poco la transparencia del proceso, con lo cual mi propuesta, ¿sí? Es que utilicemos Selenium fundamentalmente cuando tengamos que interactuar con los elementos, es decir, enviar información, solicitar un subelemento, ¿sí? Un elemento dentro de la jerarquía de ese elemento, etcétera. Eh, Porque no le veo sentido de la otra manera. Si lo quieren hacer todo con Selenium no hay problema. Yo de hecho lo hago así, fíjense el proyecto que les compartí, que es un proyecto real. No necesitamos usar Selenium, no usamos Selenium. Bueno, después vamos a traer los diferentes elementos con Selenium, ¿sí? Es decir, yo podría decir, bueno, dame esta lista y después dame cada link, como decía Pedro hoy. Y después, bueno, en última instancia, o pedir el texto, o también hacer una parseo más interesante con Beautiful Souls. Ahí sí vamos a partir de la base y conocemos pandas para tabular esos datos, sí, es la opción para trabajar con datos tabulados para mí. Eh, y después, bueno, una vez que tenemos esos datos limpios, podemos ahí, en esa instancia, sí, como para mapear la reunión del lunes con lo de hoy. En esa instancia, cuando ya tenemos los datos de memoria en Panda, la propuesta era, si teníamos un set de atributos conocidos
comunes para todos los artículos, ahí hacer el mapeo de los atributos que bajan desde el scrapper a la tabla SQL en la cual vamos a persistir esos elementos. Por lo que estuvimos trabajando con Leti, no sabemos si eso es posible, porque vemos que diferentes familias de artículos que los identifican con diferentes atributos. Por lo menos inicialmente encontramos eso, pero quedará para la reunión del lunes, por lo chamo. Claro, ahí cuando dijiste un conjunto de datos por un conjunto de atributos comunes, ahí el comunes me hizo ruido. Pero bueno, Claro, ese lunes lo charlamos. sí, claro. Sí, igualmente, nosotros podríamos, digo, si volvemos a la idea anterior, hacer el store de las instancias, hay un Mongo también, en Pata, digo, o también podés pasarlo a Elasticsearch, digo, con Ujú, JSON, ujú, hay muchas variantes, no pasa nada. El problema no es tecnológico, sino de la arquitectura del sistema que queramos construir. ujú. Eh, bien. Hoy tempranito les cuento como para no dejarlo afuera de la charla. Pedro y a Nahuel estuvimos trabajando Bueno, sobre los atributos que compartió Florencia. Y lo que encontramos un poco es que los distintos artículos tienen distintos atributos, ¿sí? Es algo un poco diferente a lo que nosotros pensábamos, o la conclusión que yo saqué en la reunión del lunes anterior, Sí, que o al tiene que ver con que, menos pensamos que no eran, o sea, que no variaban tanto, digamos, o sea, que había un artículo que no tenía un atributo y los demás sí, pero en general no, en realidad es al revés, hay muchos artículos que tienen 3 o 4 atributos y de los 200 restantes no tienen ninguno, entonces eso puede ser un problema, eso, un poquito lo que sí, estuvimos hablando creo que hoy. eran en torno a los 1400 atributos distintos, me parece. Puede ser, chicos, Ujú. la no, me tabla que parece nos mucho. compartió. 200 me eh, parece, bueno, a ver, espera. 200 Sí, o me ciento parece, a cuarenta y ver. ocho y yo le metí Ah, el no, guión. espera, no, no, sí. Ah, bueno, Ah, no, espera, no, no, me equivoqué de archivo. 200 me parece que eran. No, 430 son en Ah, total. 429. 430, ajá. Yo me quedé con 200, vos te quedaste con 1000, pero es 400 en realidad son 429 atributos, distinto. Claro, 428, eso es sí, lo que va a pasar, 428. ¿no? Ahí le tendremos que revisar qué es lo que queremos que pase, Mm, sí, eh, porque lo que pasaría ahí, podría pasar, es que si nosotros hacemos una tabla común, vamos a tener 6 columnas instanciadas para cada artículo y 423 vacías, o exacto. 22. Sí, Claro. Por eso tenemos que volver a pensar eso. ¿Sí? Mientras sí. las chicas están escuchando la grabación, y le mandamos saludos, también se le ocurre, lo dejamos para el pero bueno, un poco el stack tecnológico de librerías en el marco de Python va a ser este, o proponemos este, a partir de que ustedes van generando competencias y saberes vinculadas a Python, a Selenium, capaz que surge una arquitectura alternativa. Pero bueno, metámonos un poco con Selenium. Para algunos, para algunos de los ejemplos, vamos a tomar, que no cambia mucho, la interfaz de Java, ¿sí? Obviamente yo después lo traducí a Python y se lo muestro, porque en Java hay muchísima más documentación que en Python. ¿Sí? De hecho, nos costó un montón de trabajo sistematizar este taller porque no he encontrado por lo menos talleres específicos así, ad hoc, como lo que necesitábamos. Mm. Así que hay un trabajo de sistematización de muchas horas en este tallercito. Pero bueno, un poco, más allá que yo le vamos a dar más adelante una taxonomía un poco más desagregada, hay como 3 bloques de instrucciones en Selenium, ¿sí? Las instrucciones vinculadas a los comandos del navegador, ¿sí? Que son las básicas, ¿sí? Básicamente, esta es la que es equivalente a request, a la de la librería request. Lo que haces es solicitar un HTML. Acá lo que te pide es el título, que te devuelves el título de un HTML, ¿sí? La URL en la que estás iterando.
Y acá lo que te permite es para hacer, esto te permite cerrar el navegador y cerrar la conexión con el navegador. Son dos cosas distintas. Esto cierra la conexión, el navegador, pero sigue viva la conexión. Esta cierra directamente la conexión inicial con el driver. Y cualquier instrucción que ejecutemos sobre el driver después de un while va a tirar error. Pero así que está cerrada. Pero bueno, básicamente con esto vamos a trabajar sobre las interacciones con las URLs. Vamos a pedir vamos a conectar a Selenium con un sitio web, ¿sí? Y luego vamos a cerrar esa conexión o a cerrar el driver directamente. Ese es el primer subconjunto de las instrucciones, que es bien sencillo, ¿sí? Básicamente esto viene a suplantar lo que hacíamos con la librería request. Luego hay un conjunto de elementos o de comandos, instrucciones en nuestro caso, de navegación, ¿sí? Recuerdan que ahora no lo tienen tan grande el navegador, una flechita de atrás, adelante y actualizar. Bueno, básicamente con esto lo que hacemos eh, es emular esas acciones. Vamos a ir a la URL anterior, vamos a ir a la siguiente y vamos a refrescar la página. Esto en estos, si bien son pintorescos, no lo usamos en el marco del proyecto, sinceramente, sí lo hacemos en el taller. Pero a veces pasa que un objeto HTML se vuelve obsoleto, así se llama en Selenium, y en el marco del proyecto usamos un par de refresh. Esto sí lo usamos. Puede ser, perdón, Juan, Sí, stale, o sea, stale sería obsoleto. sí, El, sería obsoleto. ah, Lo no, porque en usamos, no me algunos acuerdo. scripts, Sí. El Vero, objeto se vuelve Vero, stale, ¿no? Sí, sí, Vero lo había usado. Exactamente. Muy bien, Pedro. Y después, los más ricos, ¿sí? Tienen que ver con los comandos de vinculación o instrucciones de vinculación como siempre me spoileé, tenía la flechita en rojo, de vinculación e interacción con los elementos, que a esto son tantos, que le vamos a dar una apertura a esto y nosotros le definimos una taxonomía propia. Eh, pero ahora más o menos queríamos hacer esta presentación. Hola, ¿cómo Seres están? humanos. Sí. Buen día. Hola, buen día. Buen día. Hola Dalila, hola Florencia, Hola, ¿cómo están? chica, ¿cómo va? Bueno, Bien. bienvenidas. Eh, pero bueno, esta básicamente es la taxonomía, ¿sí? Eh, Vamos a utilizar inicialmente y al final de nuestro script los comandos de inicialización del browser, de vinculación con el browser, con el navegador. Estos en general los vamos a utilizar en cada iteración, ¿sí? Podríamos pensar en una vez, ¿sí? Por iteración. Y esto lo vamos a utilizar cada vez que obtenemos un HTML con el cual queremos interactuar, vamos a tener que hacer un conjunto de acciones con los comandos o instrucciones vinculadas a la interacción con los elementos web, ¿sí? Que son los elementos HTML que estuvimos viendo en el encuentro anterior, con los cuales, a diferencia de lo que vimos hasta ahora, no solo vamos a poder absorber información desde esos elementos, sino que vamos a poder introducir información en esos elementos, obviamente en aquellos elementos HTML que sean pasibles de recibir acciones por parte del usuario. Es decir, a un botón no le vamos a poder enviar texto, pero vamos a poder hacerle clic. A un input área, que es como si fuera donde ingresamos nuestro correo electrónico y Gmail, no vamos a poder hacerle clic, pero no va a tener más efecto que darle el foco, pero vamos a poder enviarle texto y así sucesivamente. Obviamente, por eso era importante que tengamos alguna noción medio formalizada, ¿sí? Más allá que no es completa, de, de los elementos HTML y su funcionalidad para saber más o menos, bueno, a qué elementos le puedo aplicar esta transición.
pero lo vamos a retomar acá, no pasa nada. Bueno, un poco, fíjense, así separamos, en función de esta tabulación, separamos el encuentro de hoy, comando de inicialización, del navegador, de navegación, ¿sí? Y de los elementos. Básicamente acá va a haber otra apertura y acá separamos navegador e inicialización, porque como vimos también en el marco del proyecto, para nosotros es importante determinar las opciones con las cuales se hace la apertura del browser. Si usamos mucho, digamos, la clase option para decirle, bueno, inicializamos el navegador ya sea visible o si estamos corriendo los scrappers que no se abra o si se abre con determinada tamaño, etcétera. Entonces, acá vamos a probar algunas de las principales opciones con las cuales podemos inicializar un navegador. ¿Mm? Bueno, yo voy corriendo las camaritas. Eh, los comandos de, como un poco ya hablamos, los comandos de inicialización de Selenium contemplan la inicialización del navegador y la configuración, es decir, en el marco de qué opciones se va a inicializar ese navegador, con qué tamaño, si va a ser normal o incógnito, si va a admitir cookies, etcétera, etcétera. En el marco de esta presentación usamos Google Chrome, porque básicamente lo usamos en el proyecto, pero como decía antes que se conecte la chica, de un tiempo o de algún par de versiones a esta parte se volvió muy estable o bastante estable Selenium y podemos intercambiar navegadores con relativa transparencia. Así que eso está piola. De hecho, en los ejemplos del taller, más allá de que en el proyecto usamos uno, en los ejemplos usamos tres: Edge, Firefox y Chrome. Bueno, como siempre en Python, obviamente, empezamos con los comandos de inicialización, que sirven para inicializar el navegador que vamos a emular y su configuración asociada. Lo primero que vamos a tener que hacer, obviamente, es importar las librerías que vamos a usar, ¿sí? La librería WebDriver es como la más importante, es donde está la conexión entre el scrapper y el navegador. Y esta segunda es alternativa, es no obligatoria, ¿sí? Lo que pasa es que cuando nosotros querramos instanciar o configurar, parametrizar las condiciones en las cuales se va a inicializar ese WebDriver, vamos a tener que importar la librería option o la clase option, que es a través de la cual vamos a indicar esas parametrizaciones y después sí se las vamos a pasar al WebDriver. ¿Sí? Eso me gusta bastante elegante, como lo hace Selenium. Inicializa la clase option, define las opciones y después la inicialización del WebDriver pasa las opciones como un parámetro. Eh, hay una cuestión. A mí me gusta usar más la clase option, pero tenemos un driver Chrome option, un driver Firefox option, un driver Edge option, que lo que hace es ir más al hueso en función del navegador con el cual vamos a trabajar. La clase option lo que tiene es el conjunto de parámetros asociados a todos los navegadores. Puede ser que eh, la clase, el método, perdón, Chrome Option tenga algunos parámetros adicionales al método Option, ¿sí? A la clase Option, perdón, que son solo de Chrome, ¿sí? ¿Se entiende? Pero nosotros como por ahí está bueno eh, poder ir probando en diferentes navegadores. Si nosotros no nos salimos de la clase option, lo más probable o lo que debiera pasar es que funcione esa parametrización independientemente del tipo de navegador que vaya a usar. Si voy a usar el de Windows, si voy a usar el de Google o si voy a usar el de Firefox. ¿Se entiende? O el de Mozilla. ¿Sí? Un poco la idea, por eso yo les propongo utilizar este, pero sepan que la mayoría de las configuraciones, sobre todo si ven documentación en la web, esto también funciona y hay un método para cada tipo de navegador. ¿Se entiende hasta acá? Chicas, ¿vamos bien?
Cualquier cosa nos Sí, dicen. perfecto. Bueno, entonces les decía, esto es bastante elegante en términos de que antes de inicializar el navegador, pero parametrizamos las opciones, las principales de las configuraciones que querramos hacer. Acá ponemos algunas básicas, no son todas, y son todas, fíjense que en general muchas son ajustes que yo puedo hacer cuando abro Chrome, voy a los tres puntitos y voy a ajustes, algunas de ellas las puedo hacer en ese, en ese lugar como usuario. Acá lo que voy a hacer es automatizar. Fíjense, lo primero que hago es inicializar la clase Option, ¿sí? Yo ya la importé y lo que hago es inicializarla. Esto es una variable común, podría llamarse zanahoria. ¿Sí? Yo puse Option y en general el marco del proyecto está así, por eso lo dejé así. Pero lo que hago es instanciar la clase Option en otra variable y a la variable la voy a ir nutriendo de diferentes configuraciones, tantas como yo quisiera. Y acá dejo algunos de los principales ejemplos. ¿Mm? Fíjense, yo puedo decir, bueno, eh, la variable option, que es una instancia de la clase option, tiene el método addArgument, que básicamente es para agregar una configuración. Acá le dejo algunos ejemplos. Yo podría decir, bueno, establecer el tamaño de la ventana, tamaño con el cual se va a abrir el navegador cuando yo lo ejecute. Este es muy importante. El segundo, de hecho lo usamos en el marco del proyecto, yo podría decir que se ejecuten las instrucciones, pero sin la interfaz visual de la pantalla. Esto lo usamos en todas las funciones de Scrapper y hay no sé si ustedes se acuerdan, yo no me voy a acordar cómo se llama el parámetro de las funciones que lo implementa, pero hay un parámetro en las funciones de Scrapper, que es Carrefour Scrapper, etcétera, que donde yo determino si se va a hacer con interfaz visual o no. No me acuerdo cómo le pusimos al parámetro. No sé si ustedes tienen lo escribo a mano, ese acuerdo. Si no lo busco. Se llama eh, mode. ¿Sí? El parámetro mode, lo que hace en realidad, lo único que hace este parámetro, es decir, bueno, si aparece test como parámetro, como yo estoy testeando, va a abrir la interfaz visual para que ustedes puedan ir chequeando qué es lo que está haciendo paso a paso. Si yo estoy scrapeando en producción, bueno, la idea es que no se abra la ventana 200 veces la ventana, porque eso genera gasto. eh, ocupa memoria RAM, Sí. ralentiza el proceso, etcétera, etcétera, y lo dejo en modo que lo llama live. ¿Sí? Pero acá básicamente lo que hay adentro de esta función Carrefour Session, básicamente es un if que dice, bueno, si es test, ¿sí? Acá va a estar, Carrefour Session, ¿sí? Acá está. Si es live, o sea, si estoy en producción, lo inicializo helpdesk. Helpdesk. Así será, Leti, o sea, es la traducción, la forma de, Headless, sí, y si no, headless, sí. y si no, discúlpenme, la forma de decirlo, que básicamente lo que hace es que si estoy en producción, no abra la pantalla, no abra la interfaz visual del navegador, pero va a ejecutar todas las acciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Ahí, Sí. bueno, Sí. otro tema, ¿no? Pero justamente lo que hice para probarlo era comentar la parte esa de la sesión de Carrefour y ponerle que abra un navegador Carrefour común y después probar la función de escape de precios. Por eso ahí no está metido en ese script, pero bueno, lo había probado. Bien, eso está bien. Por ahí lo que podemos hacer, fíjate que en el marco del proyecto en algún lugar yo no creo que está bueno, estoy sapeando entre taller y Ujú. proyecto. En algún lugar había algo con un archivo .py que se llama algo como guión bajo test, que yo lo usaba para probar Sí, cosas. Ah, bueno. Por ahí lo que podemos generar es algún archivo transitorio para no comentar las funciones propias, las funciones posta, digamos, ponerme la confianza.
y ir trabajando o ir modificando la función real en ese archivo transitorio hasta que funcione y después lo pasamos a producción. Vamos a buscar alguna metodología como esa. Así yo puedo ver qué es lo que vos probaste también, la voy como, yo aprovecho tu tiempo A también, ver, eh, pero me parece me parecía que algo más habías hecho que no estaba ahí, porque digo, si yo claro, sí, sí. comento si yo comento Carrefour Session, no funciona Carrefour Scrabble. No, no. Pero bueno, gracias por la aclaración. Otra de las posibles, cualquier cosa que quieran intervenir y plantear como hizo Nahuel, sobre todo por Flor que no estuvo en la otra, pero capaz que vio el coso, lo hacen, abren el micrófono y hablan, y está bueno, me parece que suma. Eh, Otra de las posibilidades es deshabilitar las extensiones, desactivar la carga de imágenes. Esto podría funcionar, ¿sí? Tenemos menos tráfico en la red y generalmente no usamos las imágenes, perdón. Desactiva el autocompletado. Estos son ejemplos que me parecieron piola que en algún momento podemos usar. No necesariamente la vamos a usar. Bueno, plantea el lenguaje del navegador, elige la carpeta en la que se descargan los archivos. Esto puede ser necesario. ¿Sí? Fíjense que a esto lo que espera esta, esta opción es un diccionario. Por eso, primero se instancia un diccionario, clave valor, y después se pasa ese diccionario. Fíjense que hay argumentos y argumentos experimentales. ¿Sí? Selenium tiene esta característica. También lo tiene Chrome, por ejemplo, de decir, bueno, esto lo pongo en producción, pero sepan que es experimental. Eh, y una vez que yo defino el subconjunto de opciones de inicialización del navegador, ¿sí? Que lo hago, fíjense, en resumen, instancio una variable con la clase option, le agrego las parametrizaciones que quiero con el método addArgument o addExperimentalArgument option. Luego lo que voy a hacer es instanciar el navegador, en este caso Chrome, con el parámetro, asignando al parámetro options mi variable. En este caso también se llama option, pero podría llamarse zanahoria. ¿Sí? ¿Hasta acá lo entienden? Quizás esta sería una buena práctica, ponerle otro nombre a la variable. En general la documentación está así, por eso lo uso así, pero podemos verlo, no hay ningún problema. Una vez que se establecen las opciones, se inicializa el navegador. ¿Sí? Cuando yo hago esto, cuando yo hago esto, lo que va a hacer inicializarse el driver. ¿Sí? El siguiente paso de inicialización del driver es hacer un get HTML. Y acá vamos, ¿sí? Como decía, luego de las configuraciones podemos inicializar el navegador web que queremos controlar. Acá pusimos 3 ejemplos, ¿sí? En general vamos a ver Chrome, pero inicializar otro es tan sencillo como esto. ¿Sí? Juan, una preguntita. Sí. Ya que estás ahora que estás listando los navegadores, ¿puedes volver al anterior, a las options? Esas options, en realidad, vos creaste un objeto de tipo options, pero ese options es particularmente del Chrome, ¿no? En la No. página anterior tenías lo instanciaste con Chrome, Sí, tenés razón. Sí. o sea que ese solamente sería para el Chrome, con lo cual si queremos usar los otros navegadores, habría que volver, o sea, Tenés que instanciar, ¿no? importarlo. Sí, sí, gracias, Leti, por la aclaración. En el import, nosotros debiéramos modificarlo. Sí, muy buena observación. Ahí se Y podía si no le poner iba a tirar un diferentes error, nombres, ¿no? sí, y si no le iba a tirar un error de runtime, se iba a acordar. Así que, Igual hay una forma bien, de decir, hacer una option general, ¿o no? O sea, una clase que te no, agrupe, o sea, que como subclases tengan los navegadores, no, ¿no? O sea, tenés que instanciarlo por cada navegador. sí, sí. Habría que ver yo he probado esto y en general en todas las oportunidades que me tocó trabajar,
no hay una instancia de inicialización de configuraciones tan General. extensa como esta, ¿no? En Sí. general, el tamaño de ventana, la carpeta donde va a guardar los archivos, si Sí. queremos que sea de incógnito o no, pasa que si lo hacemos de incógnito, hay cuestiones que no perduran, pero bueno, y mucho más que eso no se toca. Digo, acá como estamos en marco de un taller, tratamos de mostrar más ejemplos, pero... Eso es lo que Y te iba a esos decir recién, generales, y en esos generales realidad funcionan no bien. seteas nada. Claro, seteas No, muy poquitas cosas, sí, digamos. sí, eso es importante, ¿no? La vida real con esto. Este seteo es súper completo, pero después en Sí, general es para que sepan que se pueden hacer un montón de cosas. Después en claro, si general no no son usarlos por necesarias. defecto. Ujú, Exacto. perfecto. Y si no todas de estas, eso está bueno que dice Leti, todas estas, todos estos parámetros tienen un seteo por defecto. Es decir, Claro, y usas cuando estaba eso. abriendo, lo estaba abriendo con una configuración. Ahora, vos decías, esa es una buena forma de pensarlo. Bueno, yo lo ejecuto sin ninguna parametrización y lo que digo es, bueno, yo quiero cambiar eso y únicamente seteo ese parámetro. Claro, Bueno, cuando yo ejecuto esta instrucción, lo que debiera pasar, salvo que esté con esta opción, sin interfaz visual, headless o algo así, eh, es que se va a abrir el navegador y va a quedar el navegador en blanco. ¿Sí? Debiera pasar eso. Se debiera abrir el navegador. Ya cuando se ejecuta esta instrucción, se debiera abrir el navegador y quedar. Y obviamente, sí, el equivalente al get de request es el drive, es el método get. Acá me faltó una R, ¿sí? Sería driver o WebDriver, ¿sí? Que básicamente lo que vamos a hacer es el segundo paso, ¿sí? O el tercero, si quieren, inicializamos las configuraciones si es que las hay, inicializamos el navegador web con esta instrucción que la vimos en la presentación en la hoja anterior, y luego lo que vamos a necesitar obviamente es hacer un GET, una solicitud de acceso a un sitio web. Fíjense que esto no podemos no asignarlo a una variable, y acá es importante porque si no tira error, vamos a tener que hacerlo con el parámetro del protocolo completo, HTTP o HTTPS. Y esto lo que haría acá es cargar este sitio web. Yo voy a usar el de Bower, que es una marca de ropa para los ejemplos, en el navegador. ¿Sí? Con estas dos instrucciones, lo que va a pasar, se abre un navegador blanco, cuando se ejecuta get, va a la URL esta. Y fíjense, acá tenemos, ¿sí? Como hacíamos antes, ¿sí? Con el text en Beautiful Soup, acá con Page Source, ¿sí? Obtenemos el contenido, todo el contenido HTML, ¿sí? Se sumó un nuevo integrante ahí, Solino, todo el elemento HTML de esa página, ¿sí? Web. Y los otros, como decíamos antes, comandos de el navegador, recuerden que hubo comandos de navegador, de navegación y de los elementos HTML. Los últimos que vamos a usar son driver close para cerrar esa ventana, pero no cerrar el driver. Yo después de eso podría volver a abrir una ventana y volver a abrir el sitio web. Y un driver quiet o quitar que cierre el driver. Yo después no le puedo pegar más al driver, no puedo hacer ejecutar instrucciones al driver porque me va a decir que está cerrado. ¿Mm? Bueno, eso un poco lo que te dije recién. Estos son los comandos básicos, todo esto lo podríamos hacer con request. Ahora vamos a comandos de navegación, ir atrás y adelante, refrescar una página. Fíjense, ¿sí? Acá hice este código lo tienen. Fíjense que hay una columna en el sitio web del taller que dice recursos y puse una apuntadora, un enlace a la carpeta data
y un apuntador en una carpeta code, código del repositorio Bitflag del taller, en donde puse chunks de código, ¿sí? Donde van a ver opciones de código. Esto está ahí. Este time and leap, ¿qué es lo que hace? Pausa la ejecución del script 3 segundos. ¿Para qué hice eso? No es necesario, obviamente, en el marco de la navegación, pero lo hice porque cuando ustedes lo ejecuten, quiero que vean cómo va a la página de Bowen, después a la de la UNLU, ¿sí? Después vuelve atrás y después va para adelante, porque si yo no pongo el sleep de 3 segundos, ni siquiera van a ver que se cargue la página de Bowen. Directamente van a ver la de la UNLU, porque es muy rápida la ejecución. Entonces, con el time and leap, time es una librería de Python que tiene implementado un conjunto de métodos, entre ellos el que se utiliza mucho es el sleep, que yo le paso un número entero, un número, entre paréntesis, y ejecuta en espera equivalente a ese valor, en este caso de 3 segundos, ¿sí? Pero fíjense qué es lo que hace estas instrucciones de código. Cargan, ¿sí? Y partiendo de la base de que ya tenemos un driver instanciado, ¿sí? Un web driver instanciado, lo que va a hacer es ir a la página de Bowen, mostrarla en el navegador, esperar 3 segundos, ir a la página de la UNLU, mostrarla en el navegador, esperar 3 segundos, volver atrás, ¿sí? Fíjense, el método back lo que hace es volver a la página de Bowen, espera 3 segundos, luego con forward volvemos a la página de la UNLU, espera 3 segundos, y con refresh lo que hace va a refrescar la página de la UNLU, ¿sí? Son bien sencillos estos métodos, pero quería dejarles un ejemplo, ¿sí? de estos comandos de navegación, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Porque puede parecer muy trivial esto. Me parece importante que veamos, por lo menos rápidamente, todas las instrucciones que se pueden ejecutar con Selenium. Quizás, Sí, está quién bueno. sabe, en algún momento lo necesitemos. Hay una cuestión, por lo menos hasta donde yo encontré o busqué, nunca lo hice porque en general como uno es, digamos, el artífice de su propio destino en el crawling, es decir, uno es el que define qué URL se va a visitar, nunca lo había usado, pero para este taller, digo, bueno, tiene que haber algún comando que me vaya guardando el historial de las páginas que visité, porque tengo atrás y adelante, no lo encontré en la librería Selenium. Ahí lo que yo les propongo, bueno, si lo llegáramos a necesitar, tenemos una lista en Python donde podemos ir por cada get, guardar el string que use como parámetro para ese get. Es algo Ujú. bastante lógico. Qué Y buena de esa idea, manera sí. voy guardando los sitios web que voy visitando. Me llama la atención, pero lo busqué, no encontré el historial, le pregunté a ChatGPT y me dijo que no se puede, así que yo le voy a creer. Pero si quieren seguir explorando eso, adelante. Igualmente ya les digo, como nosotros siempre vamos a hacer los que le vamos a decir al navegador dónde entrar, ¿sí? Diferente a lo que es un crawling profesional, o profesional o convencional, quise decir, en donde yo tomo las URL sin saber cuáles son y voy disparando diferentes veces. Aún en este caso podría saber cuál es el derrotero, el caminito que hice. Podemos tranquilamente saber por dónde pasamos, porque nosotros le dijimos pase por ahí, así que podemos guardar una lista y listo. Si no estoy entendió, te digo con eso. Para la ¿Se próxima entiende? revisión de la librería, tenés que proponerlo, Juan. Que Lo incorporen un propongo. método para, Sí, para ir igual guardando el ya le historial. digo, es bastante trivial porque uno lo puede Sí, desarrollar de manera casera con una lista. Pero una bueno, lista, sí. lista.append, agrego Owen, lista.append, agrego Mm. Hulu. ¿Se Juan Manuel, entiende? Sí. te hago una consulta. ¿En qué ejemplos se necesitaría ir de una web a otra, por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, nosotros construimos URLs para pasar dentro de Carrefour a las diferentes secciones. La forma en la cual yo paso de almacén, voy a decir algo que por ejemplo está a carnicería, es haciendo dos get distintos
y construyendo yo manualmente la URL para la cual voy a hacer el get. ¿Se entiende? En el marco del proyecto Flor nosotros tenemos creo que se llama config, el archivo de configuración, en donde tenemos un listado de los rubros que queremos visitar, si no Nahuel y Pedro me corrigen que estoy trabajando con esto, un listado de los rubros que queremos visitar para Carrefour, para Cencosud, etc. Entonces, ¿yo qué hago? Para ir scrapeando todo el sitio de Carrefour, barriéndolo, yo tengo una instancia de construcción de enlaces de dos caminos o de dos niveles. Por un lado, yo construyo el enlace vinculado a la sección. ¿Sí? Es decir, carrefour.com.ar barra la sección que voy a visitar. ¿Sí? Hay una forma de pedir eso. Y después, por cada sección, nosotros descubrimos que Carrefour tiene 50 páginas de producto, no más. Hay un segundo nivel de construcción de URL a través del cual yo le indico, quiero la sección carnicería, la página 1, después la sección carnicería, la página 2, la sección carnicería, la página 3, y así hasta que se terminen las páginas. Y después construyo la URL de la siguiente sección y arranco la página 1 hasta la última, y así sucesivamente. Es decir, yo voy a ir construyendo en nuestro scrapper las URL que voy a visitar. Por eso decía que no es tan importante que exista un método de Selenium que tenga el historial, porque en realidad yo soy el que le digo a Selenium lo que tiene las páginas que debe visitar, con lo cual yo podría saber. ¿Se entiende? Ujú. ¿Se entendió? Gracias. Ahora vamos a ver cómo se construye una URL, pero tiene que ver con un poco la lógica de entendimiento del sitio. ¿Qué pasó? Nosotros y ustedes, cuando antes de scrapear un sitio web, lo que hacemos es ver la lógica de funcionamiento. Primero como usuario, después en términos de estructura HTML. Lo que descubrimos en Carrefour es que la sección y el producto que me muestra es en función o de un paginado o de una búsqueda. Nosotros vamos por la alternativa del paginado y seccionado, si existe la palabra, para recorrer todas esas secciones, ¿no? Y Pero ese construyendo esa URL. distinto del ejemplo, porque o sea, en el ejemplo hay dos páginas distintas que va una con la otra, pero en nuestro caso solamente le ponemos Carrefour, una especie de bucle de secciones, una especie de bucle de páginas, pero dentro de la misma Sí. página, sección. Bien. Sí, totalmente. Ahí hay dos cuestiones. La primera, desde el punto de vista de nuestro profesor de redes, de la conceptualización de un get, en realidad no importa, por lo que hablamos en el encuentro anterior, no importa si yo le estoy pegando a dos elementos HTML del mismo servidor, sería carrefour.com.ar, o a disco. Es decir, en el fondo lo que hay es un get a un servidor con una URL que representa una IP que tiene y me devuelve un recurso HTML. Para Selenium no importa si es dentro del mismo sitio o otro. ¿Sí? Claro, Eso es importante. Y por el otro lado, Dalila, más allá de que por ahí actualmente no lo estemos usando, quizás, y es para pensar, en los sitios tradicionales de scrapping, quizás no es necesario, porque no vamos a tener procesos como lo notamos con Pedro y con Nahuel de 5 horas en cada sitio web. Por ejemplo, Bowen en 3 minutos lo tenés todo scrapeado. Quizás no es necesario inicializar un navegador por cada sitio, sino inicializar un navegador, scrapear un pool de sitios, y ahí sí vas a necesitar hacer get a diferentes sitios web, y después lo cerrar. ¿Entendés? Digo, por eso quizás, y capaz que la pregunta iba referida a eso y está muy bien, no vayamos a usar todo lo que vemos en el marco del taller en el proyecto. Pero si yo explico acá solo lo que estamos haciendo en el proyecto, no le estoy enseñando el trap, estoy enseñando el proyecto. Entonces, me pareció importante porque después se nos va a empezar a ocurrir entre todos a partir de conocer más o menos las variantes del Selenium, ¿sí? Más allá de que es verdad lo que voy a decir, hoy por hoy en los trappers que tenemos implementados no hay get a diferentes dominios o diferentes proveedores de bienes o servicios. Entonces, eso es válido lo que decís. Bueno, una vez que tenemos un navegador instanciado, ¿sí? Como hacíamos con Selenium, necesitamos, lo que vamos a hacer es interactuar, ¿sí? Con los elementos web.
Este es el set de instrucciones más rico que tiene Selenium, claramente, claramente. Y lo que vamos a hacer, va a haber un conjunto de comandos vinculados a la interacción. Y como decíamos hacia el principio de este encuentro, esas interacciones van en dos sentidos. Por un lado, en el sentido de localizar los elementos HTML, y por otro lado, ¿sí? En el sentido de interactuar con su elemento HTML, ya sea pidiéndole contenido o características o enviándole información. ¿Hasta ahí se entiende? Esto es lo nuevo, ¿sí? Esto es lo novedoso en Selenium. La capacidad de generar instrucciones vinculadas a la interacción con los elementos HTML. Todas las instrucciones que abordamos hasta ahora lo podíamos hacer con Request Beautiful Sound. ¿Sí? Podíamos ingeniárnoslo por hacer, incluso el bug y el for. Pero este tema de poder interactuar con los elementos, sí, es el aspecto diferencial que tiene la librería Selenium y es por la cual se utiliza. En primer lugar, como decía, y en 2 minutos van a tener que disculpar, tengo que levantar un minuto. Por un lado, vamos a tener un conjunto de localizadores, locators, le dice Selenium, de elementos HTML, similares a lo que pasaba con Beautiful Soul. Estos son algunos de ellos. Nosotros vamos a poder obtener un elemento HTML. Cuando digo elemento HTML, estoy hablando de una lista, una tabla, un div, ¿sí? un UL, un list, cualquiera de los elementos que estuvimos trabajando en el encuentro anterior, a través de el nombre, el ID, el nombre de la clase, el selector CSS, el XPath, que es como si fuera el path, el nombre de determinado tag, ¿sí? El nombre que tiene es el enlace, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver algunas de las formas de localizar, ¿sí? Elementos en Selenium. No obstante, ya les digo, lo más interesante de Selenium es lo que vamos a ver acá, ¿no? Que con esto nos vamos a detener casi todo el resto de este encuentro y el que viene, que es la capacidad de interactuar con los elementos HTML. Bueno, acá esto es lo que le planteaba hoy al principio. En Selenium el método por excelencia es el Find Element Driver, imagínenselo como un driver ya inicializado, ¿sí? En donde ya tenemos un navegador abierto y obviamente ya hicimos el get de un HTML. A través de tener un HTML vivo, digamos, el driver jugando con un HTML, yo puedo pedirle. Antes, obviamente, hacer un get no puedo pedir, hacer un find element porque no tengo ningún elemento HTML. Acá hay un find element como un find elements, ¿sí? Que es lo mismo que pasaba con Beautiful Soul. Find element me va a devolver el primer elemento que cumpla con la condición que yo le voy a pasar. Find element me va a pasar todos los elementos que cumplan con la condición que yo le voy a pasar. En general, uno va a querer identificar unívocamente los elementos HTML y por eso utilizamos este find element, ¿sí? Ahora, si me aguardan un minuto y vengo, ¿puede ser? ¿Sí? Por favor. Sí, Juan, sí, tranqui. Bueno.
Perdón, esa estoy con ustedes. Tendría que haber estado grabando. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Cualquier cosa me pagan, ¿eh? Salvo que a Florencia le agarró frío, todo el resto estamos bien. Bien, una cuestión ahí, como les decía, entre nosotros, como equipo, no está mal el hecho de hacer consulta de código, como decía Pedro, bueno, en el repositorio, busca en Google, preguntar a ChatGPT. Solo tengan cuidado que ChatGPT hubo un cambio muy grande desde la versión anterior a esta de Selenium. Y Selenium hoy lo que hace, me parece una decisión súper interesante, es utilizar este método FindElement, ¿sí? Para buscar elementos complementado con la clase by. Yo a través de by lo que voy a indicar va a ser by.className, by.csselector, by.id, by.xpath. Es decir, a través de by lo voy a indicar cuál es la forma de encontrar ese elemento HTML. Lo que pasaba en las versiones anteriores es que el by estaba metido en este método. Es decir, no había un solo método FindElement que sea find-element-by-id. FindElement-by-class. FindElement-by-tagname. Entonces, a veces le van a poder preguntar a ChatGPT algo sobre esto y les va a pasar esos métodos viejos, porque estuvo entrenado fundamentalmente con la versión vieja de Selenium. Tengan cuidado eso. No obstante, es totalmente reproducible, porque yo lo que voy a hacer, ahora lo vamos a ver, es sacar ese byId y poner la clase by.id como parámetro del método findElement. ¿Se entiende? Es un cambio de sintaxis. La lógica persiste. Se lo aclaro porque por ahí encuentran código en ChatGPT que no va a funcionar. Bueno, ¿cómo se ejecuta esto? Supongamos que queremos obtener el valor, ¿sí? Es decir, el contenido del atributo value del elemento HTML input, cuyo ID es currency code, ¿sí? Es decir, yo quiero, supongamos que la página que ustedes ingresan a scrapear, se permite setear, como hace Google, el tipo de moneda en la cual se muestran los precios, ¿sí? Entonces yo quiero saber en qué moneda está trabajando, entonces quiero acceder a este valor, ARS, que es un código de moneda. El Selenium lo haríamos de esta forma, ¿sí? Me traigo el contenido, ¿sí? De la URL, que se hago el get, ¿sí? Suponiendo que ya esté inicializado el driver. Y lo que digo es, bueno, este es el mejor de los mundos, ¿sí? Como hablamos la semana pasada, lo mejor que nos puede pasar es que el elemento al cual yo quiero acceder tenga el atributo ID. ¿Por qué? Porque si yo sé que si un elemento tiene el atributo ID, es el único elemento HTML en toda esa página que se llama así, ¿sí? No se puede llamar un elemento HTML a dos elementos HTML con el mismo nombre. Entonces yo ya sé que si quiero acceder a esto y tiene inicializado el ID, lo que hago es findElement by.id, fíjense que acá importé la clase by, currency code, ¿sí? Y lo que me va a dar es todo este elemento, ¿sí? Todo este elemento. Y si yo acá quiero saber, ¿sí? ¿Cuál es el valor del atributo value? Lo que le voy a decir es get atributo, y le paso el nombre del atributo para el cual quiero acceder a el valor, ¿sí? Si yo quisiera acceder a este valor, que sería una pavada, porque yo no lo conozco, si no lo podría llamarlo así,
Acá lo que hago únicamente es cambiar el atributo, ¿sí? Si yo pongo ID, acá en vez de value, lo que me va a volver es este texto. Y si yo acá pongo type en vez de value, lo que me va a volver es este texto. ¿Se entiende bien en la sintaxis de Selenium? ¿Sí? Fíjense, acá siempre va a ser así la sintaxis de búsqueda de un elemento. Find element, y acá va a haber un locator, un localizador, que va a ser uno de estos. Acá usé ID, pero si no podría ser by name, by CS selector, by class name, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y fíjense, acá está corriendo, este ejemplo se lo dejé, en el repo está, eso funciona. Y esto es lo que decíamos al principio, también está el método findElements para obtener, supongamos que yo quiero obtener todos los elementos de la clase ropa, de la clase remera. Supongan que el dueño, el diseñador web, a cada uno de los cuadros que tiene una prenda, le puso de la clase un nombre de clase particular que representa a todos, porque dijimos que la clase lo que hace sirve a los diseñadores web para de alguna manera determinar el aspecto con CSS. Supongan que cada uno de estos cuadros tiene la misma nombre de clase, yo hago un find elements by class, ¿sí? Y el nombre de esa clase, y me va a traer todos los cuadros que tienen prendas o que todos los elementos HTML de ese. ¿Entiendes? Obviamente después voy a tener que iterar elementos para obtener la información de todos esas frames. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿O más o menos? ¿Sí? Bueno, la clase by, como decía, proporciona una forma de especificar la estrategia de localización de elementos al buscar elementos de una página web. ¿Sí? Lo bueno es que a partir de ahora, un tiempo, hay un único método, dos elements, que interactúan con distintos localizadores, pero devuelven un mismo tipo de dato, con lo cual no importa cómo yo lo rastree, al fin del día lo que voy a tener es un elemento HTML con el que puedo. Esta clase define, como decía, constantes que representan diferentes estrategias de localización. ¿Sí? ID, nombre, clases, esto ya lo dijimos. Acá lo que hice, fíjense, pegué una captura en donde ven, yo en Spider puse el by punto y acá me tira las diferentes alternativas de localización, ¿sí? Fíjense que son los que hablamos, los de la imagen. Y como les decía, los filtros, es decir, la localización de elementos, diferente a lo que es Beautiful Soup, lo voy a poder hacer en complementando el método findElements con los siguientes métodos o características de la clase base. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahí acá vamos a ver, no sé si es necesario, cualquier cosa me dice, si no aburro, pero un ejemplo para cada tipo de identificador o localizador. Class name permite identificar elementos, como decía, de un HTML de acuerdo al nombre de la clase. Esto es importante, entender, tener claro, como hablábamos con Pedro al principio del encuentro de hoy, que en general class no se usa para un elemento único, sino para darle estilo a un conjunto de elementos, un HTML, con lo cual tenemos que tener presente de que no siempre el class es único. Pasa que a veces cuando un elemento no tiene un ID, vos lo que empezás a hacer es tratar de invocar o de localizar ese elemento a través de un conjunto de atributos. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, class ropa hay muchos, pero input de class ropa hay uno solo. Entonces yo al localizador le puedo decir, bueno, dame el que sea de clase ropa y además sea un input. Y eso, de alguna manera, ya vamos a tener que empezar a jugar para ver cómo hago para llegar a ese elemento que yo quiero. Es decir, yo veo la personita para hacer el login en Carrefour. Ahora, ¿cómo se llama esa imagen de la personita a la que le tengo que hacer clic para loguearme en Carrefour? Bueno, voy a tener que explorar el HTML y ver cómo diablos se le ocurrió al diseñador web llamarles, ¿sí? Un poco así
es con lo que estamos y vamos a lidiar. Bueno, acá un ¿Puede haber una ejemplo, conjunción ¿sí? de clases? Sí, claro. Dos condiciones. Pasa Porque que creo que no en la podría página tener, que yo busqué no sé si llevan ejemplos, pero no era nada que funcionara. pero pasa que ahí no vas a tener más de una clase, no deberías tener. Lo que tenés son conjunciones de clases, ¿sí? Claro, Es decir, vos podés determinar separado por espacio, ¿sí? Diferentes condiciones, pero sí, a ver, la idea es identificar ese. Bueno, fíjense, en este caso, ¿sí? Explorando la página de Bowen, lo que yo detecté, como hacíamos la semana pasada, primero exploro la página como lo haría mi mamá para entrar a comprarse un jean. Luego empiezo a explorar los elementos HTML y ahí trato de encontrar un patrón de navegación de estos elementos HTML. Lo que yo descubrí es que todos los productos de la página, ¿sí? Todos los productos de la página de Bowen están dentro de un div que se llama, que tiene la clase Product Details, que más o menos convencional para eso. Product Item Details. Entonces, si yo me hago de todos esos divs, lo que voy a tener al final del día son todos los productos que estoy listando en esa página. ¿Sí? Y vamos a ver que adentro de ese div, además, hay un nombre, un precio y un valor mínimo, hay un conjunto de atributos de interés para mi campo. ¿Sí? ¿Cómo accedo a eso? Bueno, fíjense, utilizo el driver que ya está vivo. Esto yo lo propongo como una buena práctica, es decir, utilizar, asignar a la variable, ¿sí? En la cual voy a asignar esos conjuntos de elementos, un nombre representativo del tipo de elemento HTML, o que me dé una idea. Fíjense si van a ver el scrapper de Carrefour, ya decimos, qué sé yo, botón login, elemento botón login, elemento sucursal, todo para tener una idea qué es lo que está guardando ahí. También usar comentarios en el código, para después, lento y cuando el pobre siga avanzando con la documentación, no sea un chino. Pero bueno, acá yo quiero encontrar, me di cuenta que todos los productos de Bowen están en un div que se llama Details, Product Item Details. Entonces lo que digo es, dame Find Elements, la S al final, todos los elementos HTML cuya clase sea esta. ¿Sí? Y luego, acá lo que voy a tener es todos los elementos, todos los divs de esta clase. Yo luego puedo tener el texto. Recuerden que el texto es el contenido, lo hablamos la semana pasada, es el contenido de cada elemento HTML. Entonces, yo si tengo el texto, lo que voy a tener es esto, es esto, es esto. ¿Sí? Es todo lo que está entre una etiqueta de apertura y de cierre de un elemento HTML. ¿Recuerdan? Y lo que me va a dar es esa línea de código, lo que me da es esto, ¿sí? Cada uno de los elementos con el precio. Obviamente esto después lo vamos a ir depurando a lo largo de estos encuentros, ¿sí? Pero fíjense, ya estamos pudiendo acceder a un elemento HTML, tomar el texto de los subelementos HTML que están dentro de ese elemento HTML. Pues fíjense, este trabalengua hermoso corresponde a una estructura jerárquica, es decir, este div adentro tiene otro div que tiene adentro un strong, que tiene adentro un a, que tiene adentro nada. Ah, y que a su vez este div tiene un hijo que es este, y también tiene otro hijo que es este. Este es hermano de este. ¿Sí? ¿Recuerdan la jerarquía HTML? ¿Mm? Y así es como vamos a tener que lidiar. Acá llegamos aquí. Juan, Eh, pregunta. En la lista esa que vos tenés de Gene King, valor mínimo, siendo, bueno, ahí es, o sea, es muchas veces lo mismo. Pero digo, sacar una lista así lo que te obliga después es a tener que
ir como repartiendo, bueno, todo el primer elemento a otra lista que se llame nombre, el segundo elemento a otra lista, o el segundo que yo lo descartás, el tercero le sacás el signo peso, le sacás el punto y lo mandás a otra lista y así, ¿verdad? Excelente, Pedro. En realidad lo que vamos a ver, ¿sí? Más adelante, que lo que hago acá, esto es simplista. ¿Sí? Es simplista porque yo lo que tengo que tratar es que usted entienda lo que está pasando acá. Pero acá, adentro de elementos div, están todos estos elementos a los cuales yo hice referencia. ¿Sí? Y una de las cuestiones súper poderosas de Selenium es que yo a un elemento que obtuve con find le puedo aplicar a su vez otro find element. Entonces yo lo que voy a decir es, sí, todo bien, pero yo para el precio, yo tengo el find element que es todo este div. Pero yo a ese div quiero hacer un find element del div que tiene el precio, otro find element del div que tiene el nombre, otro find element del div que tiene el stock, ¿sí? Y ahí yo voy armando mis datos estructurados. Esto es simplista. Por eso tiene un montón de repeticiones. Yo después lo que hice es un análisis más profundo de ese div y me di cuenta que hay texto que se va repitiendo porque alguno está oculto y otro no. Entonces yo después, a partir del análisis del texto, del HTML, que fíjense, esta no es una competencia de programación ni de Selenium, es una competencia de poder analizar el sitio web, que es del encuentro anterior, ¿sí? No es que no sé programar. A veces lo que no supe o lo que me costó es encontrar el patrón. Por eso el tema de encontrar el patrón es súper importante. ¿Sí? Pues si no me pueden pasar cosas como esta. ¿Sí? Esto me sirve, pero no tanto. ¿Sí? Está Claro, o perfecto sea, lo que decís. es ir penetrando capa a capa, digo. Diste un paso que es obtener todos esos datos sin todo lo demás, bueno, ahora Sí, entro una capa más y así. Y exacto, ahí vas buscando exacto, los patrones, justamente. exacto. Excelente, Claro, como ir refinando, ¿no? Ir refinando lo que, hasta llegar a lo que querés llegar. excelente. Eso en definitiva es. Acá le dejamos un ejemplo. Esto ni siquiera creo que lo hice yo o lo hizo Nahuel, pero me parece un buen ejemplo de el proyecto. ¿Sí? Había un banner, ¿se recuerda que había un primer banner que tenía el scrapper que nos aparecía a veces un banner? Bueno, lo que hicimos fue encontrar ese banner por el nombre de la Claro, en clase, Carrefour. exacto, y darle clic para cerrarlo. Punto. ¿Mm? Y si no aparecía, bueno, no aparece y sigue. ¿Mm? Yo para ir mapeando proyecto y taller. Bueno, en la medida que podamos lo vamos a ir haciendo. Bueno, el CSS Selector, a ver, yo no lo uso en general, o lo que hago, lo uso a partir de encontrar el CSS Selector con el código fuente de herramienta para desarrolladores de Chrome. Es decir, si vos en Chrome haces ver código fuente o inspeccionar web, te parás arriba del elemento, te da el selector CSS. El IDE de Selenium también te lo da. Es decir, no soy un especialista en selectores CSS. Lo que hago es, veo cómo se escribe su selector y después le pego con el find element. ¿Sí? Esto quiero que quede claro, porque por ahí el diseñador web que sabe de maquetado HTML y CSS va a saber más que yo de esto. ¿Sí? Lo quiero aclarar porque yo la verdad no me dediqué mi vida a hacer diseño gráfico, pero hay una forma que sería cuestión de estudiarla, de seleccionar los elementos a través del CSS. Básicamente esto lo que hace es emular esa forma de acceder al web. Acá se lo muestro, ¿ven? Si yo inspecciono un HTML, botón derecho, copiar. Acá puedo copiar el selector, el XPath, el full XPath, ¿sí? Este sería el relativo y este el general. Digo como para tener una idea de que no es necesario que sepamos todo. Yo acá me robo el el CSS Selector, que es este, y lo que hago acá, como ejemplo, es seleccionar esos elementos a partir del CSS Select. Yo no soy un especialista en diseño web, no sabía cómo se accedía, pero lo puedo hacer con la herramienta de navegador. ¿Entienden? Es como, esto, vos decís, ¿para qué sirve si ya tengo lo otro? Y bueno, si tenés lo otro, te gusta más. Seleccionarlo con la clase, adelante. Si
te gusta más seleccionarlo con el selector CSS, también, digo, Selenium provee un montón de formas de hacer lo mismo también, ¿no? Eso es importante. Por eso hay un montón de localizadores distintos. Pasa que no hay un estándar de diseño web, entonces hay diseñadores que usan clase, hay diseñadores que usan CLI, hay diseñadores que usan, como dice Nahuel, clase compuesta, es un lindo lío la web. ¿Me siguen? Fíjense, dos formas diferentes de acceder al mismo resultado. Acá tengo, fíjense qué interesante, teníamos, cuando queríamos acceder al input de Carrefour para poner el correo del usuario, no había ninguna forma clara de acceder a ese nivel. No había ninguna forma clara. Tenía una clase que era una porquería, que había más de un elemento de esa clase, no tenía ID, no tenía más características ese elemento HTML. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hace? Uso, no sé si vieron, que los sitios web, a veces los inputs, ¿sí? Tienen, fíjense, texto, ¿sí? Texto que se ve, que te da una ayuda de qué es lo que tendrías que ingresar ahí. Ahora, ¿están viendo la página de Carrefour? Bueno, Sí, yo acá quiero entrar al Sí, sí, sí. muñequito, eso lo logré hacer, quiero ingresar con Google, esto lo logré hacer, y digo, ¿cómo hago? Ah, no, perdón, no era ingresar con Google, era ingresar con usuario. Ingresar con médico contraseña y digo, ¿cómo hago para decirle a Python y Selenium que quiero poner mi correo acá? Bueno, lo que hice es un selector CSS para decirle, poner mi correo, que es el que tenemos seteado en el archivo config, en el input que tenga como texto adentro es punto, dos puntos, ejemplo arroba mail.com. ¿Sí? Es decir, es horrible porque si acá el admin me pone un espacio o me pone .com.ar, mi scrapper ya no funciona. Pero a la vez, el código está como autodocumentado. Está clarísimo qué elemento HTML estoy accediendo. ¿Eh? Si queremos hacer en ese momento fue lo que se me ocurrió para resolver el problema. Bueno, no había tantas variantes. Pero bueno, eso se puede hacer. A veces vamos a tener que meter mano al selector CSS, ¿sí? Y yo me ayudé de eso para resolver ese problema puntual. ¿Se entiende? Fíjense, le digo by CSS selector, no, acá, ¿sí? Input que tenga el placeholder es el atributo, ¿sí? Igual a este texto, que funciona. Y yo a eso, una vez que encuentro el elemento, le mando una interacción a través de la cual yo le mando mi correo. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Perdí a alguien? El Perfecto. XPath, que básicamente el XPath es, vieron nosotros en nuestros sistemas operativos tenemos un path, es decir, a una carpeta se accede por un path. Un path es la dirección, digamos, ¿sí? Es C, dos puntos, usuario, punto, barra, window, barra, ¿sí? Documentos, barra, scrapping, Una barra, ruta. tarea, qué sé yo. Bueno, el XPath es una forma de emular eso, pero para XML y HTML. Es decir, yo puedo decirle, dame el div que está dentro del otro div, que está dentro del otro div, que está, ¿sí? Y que es el segundo. Lo que pasa es lo que hablábamos con Pedro, creo que fue el encuentro anterior. Hay que tener cuidado porque si me corre este elemento de lugar, el XPath ya no me sirve. En cambio, si solo identifico con los atributos del elemento HTML, es más difícil trabajar. Que si cambian los atributos, tienen que cambiar el estilo, tienen que cambiar la estructura de la web, ¿entiendes? Eso, pero bueno, es una alternativa, ¿sí? ¿Y cómo puedo acceder al XPath? También me lo puedo robar de la herramienta, ¿sí? Si yo pongo inspeccionar sitio web o ver código fuente en Chrome, arriba del sitio web que estoy explorando, me da el XPath, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Eh? Copiar. Son Sí, sí. alternativas, ¿sí? Son alternativas.
Bueno, link text, link text y partial link text. Esto básicamente es o la coincidencia, eh, total, ¿sí? En el link o en el texto del link, o la coincidencia parcial, es decir, si coincide una parte del texto, coincide todo el texto. Otra forma es por el nombre, ¿sí? Elementos, vamos a encontrar elementos por su atributo name. Name ya un poco se dejó de usar, era más de la versión anterior de HTML. El tag name, ¿sí? El nombre del tag, es decir, tráeme todos los divs, tráeme todos los A, ¿sí? Se los dejo, son variantes, es decir, ¿cuál vamos a usar? Y bueno, el que necesitemos para encontrar ese elemento. Pero es súper completa la Lo batería. mirando en Dale, la sí, página web, digamos, inspeccionando el HTML. Básicamente se tenés que entiende, primero mirar ¿no? eso y después ver. Sí. Claro. O sea, no hay una forma Mm. taxativa de ver todo esto hasta que no te va a usar los métodos en función del problema, ¿sí? Ah, Pero más o menos la sintaxis es el driver.findElement, dentro tener el parámetro byte y el texto que indica la búsqueda del parámetro byte, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, una vez que obviamente eh, tenemos localizado el elemento HTML, vamos a obtener información o interactuar con el elemento, ¿sí? Para obtener información, punto text, ¿sí? Recuerden, el contenido de un tag de un elemento HTML, lo que a nosotros generalmente nos interesa es el contenido. De eso se accede a partir del punto text, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo, por ejemplo, es encontrar todos los enlaces de una página, ¿sí? Y mostrar el texto de los enlaces. Esto es similar a lo que hacíamos en la actividad experimental del encuentro 1 con Beautiful Souls. ¿Sí? Acá podría decir, bueno, lo encuentro con este método de Selenium, dejo de usar request, dejo de usar Beautiful Souls, y acá digo, si e.text, en la última letra, Pedro, ¿sí? Nosotros usamos el índice -1, Nahuel usa en Wish, es igual a la O o a la A, no, cuál era la maldad que le habíamos hecho. ¿Sí? Y también lo que podemos acceder es, que a veces es de interés, es el valor de cada uno de sus atributos HTML. Es decir, vieron que en la etiqueta de apertura de los elementos HTML hay un conjunto de atributos, ID, class, otros atributos específicos de ese sitio web que no están estandarizados. Bueno, como en mi caso, precio. Bueno, a esos atributos, una vez que tengo el elemento, los puedo acceder a través de qué atributo y el nombre de ese atributo para el cual quiero el valor. ¿Se entiende? Acá pongo algunos ejemplos. Fíjense que algunos elementos, como acá adentro, recuerden que este A tiene estructuras distintas. Yo puedo tener un A que forme parte de un strong, que forme parte de un div, que forme parte de un montón de cosas. Obviamente hay que tener cuidado porque adentro tiene estructuras distintas, ¿sí? Hay algunos que tienen un valor para el atributo href, hay otros que no. Hay algunos que tienen un valor para el atributo título, hay otros que no, etc. ¿Sí? Porque acá lo que estoy haciendo en realidad, estoy tomando todos los A de una página. Estoy mezclando peras con manzanas. ¿Sí? No es lo ideal, pero es un ejemplo. Vamos a lo bueno. Juan, Sí, te hago una consulta de una cosa que justo se me ocurrió mientras hacía esto y me hiciste acordar. Con esto de get attribute y get text, me crucé algunas páginas, ahora no me acuerdo cuáles, una creo que era la que estaba viendo Flor, que o sea, el elemento que contenía el precio, que lo tenía como justamente el contenido del elemento, o sea, lo obtendrías con un get text, tenía, bueno, signo pesos, los miles, punto, el resto de los números, pero que en uno de los atributos tenían el precio sin el signo pesos y sin el punto no tenés decimal, lo que cual, parsear, no tenés que parsear, es más fácil. claro, con lo cual para llevarlo a un Excel
sería muchísimo más útil. Mi única duda es cuán viable es que ese atributo quede desactualizado cuando actualizan el precio, por ejemplo, ¿no? Sube el, Suben el precio en el contenido del elemento y no en el atributo, o al revés, sí en el atributo y no en el contenido del... Calculo eh, que en general nosotros lo que tenemos es la respuesta HTML a nuestra request. Es la generación de esa matriz, ¿sí? De esa grilla, como le llaman ustedes, más allá de que nosotros obtenemos un HTML estático, se genera dinámicamente con PHP, con algún lenguaje de programación web. Con lo cual, en el momento que parsea el HTML y lo genera, o sea, me traigo los datos de la base de datos, lo parseo en HTML y lo muestro. Con lo cual yo calculo que está renderizando, o sea, está tomando el mismo dato de la base de datos para actualizar el atributo price que el contenido del elemento. Me lo estoy imaginando. Por eso ahí empezamos, y es interesante, con las preguntas para las cuales creo que usted tiene respuestas más precisas que yo. Y eso tiene que ver con la lógica del negocio. Habrá que ver, o sea, vos decís, bueno, yo sé esto, conozco Carrefour y sé que hace sí, y lo mejor, por el patrón, es utilizar el atributo price del elemento delante. O sea, no hay drama. Lo que tenemos que asegurarnos, después en el marco del proceso, es que ese sea el atributo válido. Lo podés haber visto también en Bowen. Bowen hace exactamente eso. Hay un atributo price que tiene el precio que, sin tener que parsear. Parseo es un concepto que vamos a ver más adelante. Eh, yo no me animo a hacerlo así, preferí parsear el otro que tiene el punto y tiene el peso. Pero está bien, Sí, es que pero no tiene que ver, no, ante no la el duda desafío yo de iría... claro. Pero es importante esto, me parece súper importante la intervención por esto, porque no es un problema de Yo creo, programación, sino un problema de descubrimiento del patrón. Sí. yo creo que igualmente se podría hacer una prueba de controlar el dato ese, a ver si cuando varía el otro, ese también varía como no sé, Ah, para bueno, sacar agarro la los duda. dos, parseo el atributo, parseo el valor, me fijo en el número. Sí. Claro, Y sí, sí, ese script lo corré una sola vez y cuando encontrás una diferencia, entrás como entra mi mamá a la página, te fijás cuál es el precio real que publica el ahí te vas a dar cuenta cuál es el atributo, cuál es el valor que realmente funciona. Yo me jugaría, eh, no haga él, pero el perro, que el perro sí lo puede entregar, que ese atributo, ese valor va a coincidir el 100% de las veces, porque para eso se genera dinámicamente con PHP o el lenguaje de programación web que estén usando. ¿Sí? Pero bueno, habría que probarlo, está bueno que dice Florencia. Bueno, vamos a esto, que son interacciones básicas, es bien sencillo, el ejemplo super piola que tomé en Java, y después lo pasamos a Python. Bueno, lo importante de Selenium que estamos llegando es esto, la interacción con el elemento HTML. Es decir, yo puedo hacer clics, puedo enviar texto, puedo hacer emular movimientos del mouse, que es lo realmente rico que incorpora Selenium respecto a otras librerías. ¿Sí? Puedo hacer clic, como dice acá, puedo agregar este texto a comment, puedo hacerlo desde el script Python, darle clic a este botón, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cómo se hace, que es súper sencillo. Primera interacción, la más básica, que así es como completamos inputs y text áreas desde nuestro script. Por ejemplo, cómo yo mando mi contraseña y mi usuario para loguearme en el sitio. Una vez que localizo el elemento, a ese elemento que ya localicé, le mando el método .sendKeys y entre paréntesis el string que voy a mandar y con el cual quiero que se complete ese cuadro de texto. Es decir, en las páginas en las cuales yo mandé mi correo, juanmanuel1@gmail, para explorarla como usuario tipo Carrefour, se hizo con esta instrucción. Elemento.sendKey y el texto que voy a enviar. Otra cuestión, bueno, cuando agrego mi usuario y contraseña con esta instrucción, tengo que apretar el login, el ingresar.
Bueno, encuentro el botón ingresar y le doy clic con el elemento, con el método clic. No hay más, o sea, si vamos entendiendo el paso a paso, no hay magia acá. Es decir, encuentro el elemento padre, si es necesario, si no puedo encontrar el elemento común, encuentro el elemento padre, y desde el elemento padre le pido el elemento hijo, por cada elemento hijo o tomo la información o le envío la información que quiero enviar para obtener luego más contenido HTML con el que voy a interactuar, ¿sí? Entonces pues ahí lo que se genera, lo vamos a ver en el encuentro que viene, cadenas de acción, ¿sí? Porque muchas veces yo voy haciendo clic para pasar a 3 HTML distintos, en los cuales no está la información que yo quiero, de lo que necesito hacerlo para generar la información que quiero. Por ejemplo, en Carrefour, tengo que ingresar al botón ingresar, tengo que ingresar mi usuario y contraseña, tengo que elegir la sucursal. Son todas cadenas de acción, de interacciones que yo necesito para acceder a la información que quiero. En esas 4 o 5 primeras páginas no está la información que quiero. ¿Sí? Esto es importante. Un elemento clear, elemento.clear, borro, ¿sí? Supongan que hay un elemento, yo puedo borrarlo y ponerlo en cero. Y también puedo inicializar la clase keys, que es una clase de la librería Selenium, y mandar un botón. En este caso estoy emulando que aprieto el botón Enter. Esas son las interacciones sencillas que vamos a ver para terminar este encuentro. Y nos quedan 6 o 7 diapos, mientras nos van repasando, y terminamos. Este ejemplo me pareció súper interesante, por eso lo paso si esta estaba. Después, con la ayuda de inestimable chat GPT, emulé el ejemplo en HTML y subí el formulario en nuestro repositorio del taller para hacerlo en Python y le dejé el código. Fíjense, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Como les decía, localizamos los elementos HTML con los cuales deseamos interactuar. ¿Sí? Imaginemos que nos queremos loguear. Tenemos ingresar el usuario y el path. ¿Esto cómo lo hace? Fíjense, find element, el ID, email. Se ve que este elemento HTML tiene suerte el que hizo este ejemplo y el elemento HTML para ingresar al usuario tiene definido una ID. Entonces, para el ID lo encuentro y lo guardo en la variable, ¿sí? El email lo guardo en la variable email. El password es el elemento que tiene el nombre password, ¿sí? Y lo guardo en la variable password. Ahí lo que estoy guardando en realidad es el elemento HTML con el cual puedo interactuar. Ya lo tengo localizado, lo tengo guardado en una variable, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Enviar la información que quiero enviar. ¿Cómo hago? Como dijimos recién, punto sendKey, le mando mi usuario, punto sendKey, le mando mi contraseña. ¿Qué falta ahora? Tengo los dos campos completos. ¿Qué nos Cliquear falta? para ¿Eh? pasar. Cliquear para ¿Y loguearte. yo cómo hago para crear eso? Hay que identificar también ese botón. Exactamente, hay que identificar el botón, que es el que se llama Talent Login y punto clic. Se acabó la magia. ¿Sí? Se acabó la magia. También podríamos, los que tienen un poco más de conocimiento HTML, vieron que cuando nosotros generamos este tipo de input, lo hacemos siempre un tipo de un formulario. De un type que se llama form. Y en general viene predefinida la forma en la cual se submitea ese formulario, se envía esa información. Yo podría usar también este elemento submit, ¿sí? Para hacerlo. Es una alternativa. No se vuelvan locos con esto, no es. También podríamos, como para terminar de repasar las interacciones básicas, usar clear y si teníamos cargado un valor, lo que hace es borrarlo. ¿Entienden? ¿Sí? ¿O perdí a alguien ahí? Muevan las cabezas, por lo menos se me quedo tranquilo, ¿sí? Bien. Acá les dejé, Sí, si perfecto. pinchamos, van a ver, están viendo mi navegador, ¿no? ¿Están viendo mi navegador?
Ahí volví. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien. Sí, sí. Les decía, estamos. Acá están viendo, ¿sí? La presentación. Sí. Bien. Si pinchan acá, con la ayuda de ChatGPT, lo que tengo es un formulario que tiene las mismas características que tenía el de Java. ¿M? Y acá les dejé el código en Python. No es nada más de lo que vimos. Fíjense, encuentro el ID, ¿sí? Encuentro cada uno de los inputs por el ID, email, password, le envío mi correo, le envío mi supuesta contraseña. Acá, para jugar un poquito con el clear, lo borré y acá lo vuelvo a mandar. Y luego encuentro el botón, usé un CSS Selector para dar un poquito más de complejidad y le aplico el clic. ¿Sí? Cuando le hago clic, me aparece el contenido acá. ¿Se entiende este código? Me parece que ilustra bien lo que vimos durante todo este encuentro y repasa todo, ¿no? Hay un acceso a una URL a través de inicialización de un WebDriver de Chrome. Hay un pedido de get de un contenido HTML. Está la localización de dos elementos HTML a través de su ID. Está el envío de información. Está el borrado, el envío de información y el clic de un botón que previamente tuve que identificar. ¿Sí? Esto es un poco todo lo que vimos durante el encuentro de hoy. Y para terminar, 1057, un lujo. Acá están, un lujo digo el horario, lo único. Están las consignas para la experimentación con estos conceptos en función de lo que trabajamos hoy. La idea es que de manera incremental vayamos abordando los scraps que eligieron en el primer encuentro. ¿Alguna duda respecto a esto? No. ¿Se entendió de verdad? Bueno. Sí, 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 clarísimo. Bueno, si se entendió, nos vemos el viernes que viene, con los que no paseamos, que no tenemos feriado. Voy a proponer Los para voy a Luján extrañar, ese los voy a Lo voy a extrañar. proponer para No, Luján ese feriado. No, nosotros tenemos. mándenme un saludito en el video, así después cuando los veo. Exacto. Como hicimos con las chicas, a usted le mandamos un saludo. Así que porque Tienen que quedó ver el grabado. videíto ustedes, después. Sí. Flor y Dani. Nosotros tenemos uno el 8 de mayo, que es el Día de la Virgen de Luján, y yo tengo la suerte de que el 7 es mi cumpleaños, con lo cual siempre es feriado el otro día. No importa cuándo, yo siempre festejo. Así que, Pero no lo mueven ese, o sea, el día que cae se lo no, toman. ¿Qué día? no Martes importa, si es cae. martes, mi cumpleaños es el No, miércoles. miércoles, pero es Sí, feriado. Qué bueno, puedes festejar entonces. pero bueno. Bueno, nada, estos son los contenidos hasta Bueno, hoy. genial. Lo que vamos a ver, gran parte de lo que hicimos en el proyecto se puede resolver así. En el tercer encuentro vamos a ver interacciones complejas con Action Chain, cadenas de acciones, algunas cuestiones de política antibloqueo para los scrappers que no estamos necesitando porque no están siendo necesarias. Diseñamos de manera casera una metodología de scrapping para ponernos de acuerdo en el marco del equipo de desarrollo, que también la vamos a presentar, y algunas cositas más. Pero bueno, seguimos avanzando. Están acá las consignas para. Y acá están, como siempre, las referencias a los créditos donde tomamos imágenes, tomamos y pinchar acá están las consignas, también está en el sitio web, que hay una columna nueva que se llama recursos, van a ver que hay una carpeta data y una carpeta código, y todo el código que fui mostrando en pantalla que está guardadito ahí, pues si tiene. bárbaro, muchas Nos gracias. vemos el lunes, nos vemos el Gracias, Nos Juan. vemos el Gracias, lunes. chicos. viernes. Nos vemos. Chao, Chau, chau. Chao. gracias Nahuel, gracias Flor, Dalila, Pedro, chao, chao. Gracias. Chau, chau.